It's in your face. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video y en este caso vamos a empezar a trabajar ya en el motor. Ya lo tengo aquí montado en el soporte que me fabriqué. Si no viste el video todavía de cómo fabriqué este soporte para el motor, te dejo el link acá arriba. La idea es evitar desarmar todo el bloque porque bueno, el motor se encuentra en muy buenas condiciones. Esto que está acá es carbonilla nomás, propio de la combustión, así que eso hay que ver de limpiar. Tiene bastante carboncillo, por eso fue que mandé a rectificar la tapa, por ahí si tenía algún desperfecto o algo. Cilindros 1 y 4 son los que tienen más carbón, pero después lo que serían las paredes de los cilindros están en muy pero muy buen estado, no tienen desgaste. Esta capita de carboncito que tiene, que es entre donde asienta el último aro del pistón hasta acá arriba, sí, acá queda todavía un poquito de hollín o carboncillo de la combustión. Así que vamos a ver cómo vamos a estar limpiando el motor. La idea sería, como les dije, desarmar lo menos posible. Por algo, como ven, tampoco saqué el... ¿Qué pasa, abuelo? Ese tanque de agua que está ahí en el lavadero. Por eso es que tampoco saqué el disco, la placa de embrague sería, porque bueno, como esto va torqueado, la idea es desarmar lo menos posible. Por este lado, bueno, ahí está todo sucio de lo que se chorrea líquido refrigerante. Y aquí de las poleas, quizás esté sacando la tensora nomás esta. Y esta de acá, esta la voy a estar dejando nomás, tanto esta como la placa de embrague, sí, que son las que van al cigüeñal. Y bueno, por supuesto, la idea sería hacerle toda una limpieza externa ahora al motor, así que voy a arrancar con eso. Voy a sacar la junta vieja, voy a empezar a arrancar a limpiar. A partir de ahora van a tener una serie de videos con trabajos sobre el motor. Hoy arrancamos con lo que es la limpieza externa, así. Voy a sacar el cárter, voy a limpiar todo lo que pueda. Terminar de sacar algunas cosas nomás y... Como les digo, no quiero desarmar el motor por completo porque no es necesario. Simplemente mandé a rectificar la tapa, regulen bien los asientos de válvula, hermanen todos los botadores, todas esas cosas. Dejar cigüeñal, pistones, todo eso ahí armado nomás porque no es necesario desarmar. En ese sentido el auto siempre anduvo bien desde que yo lo tengo porque bueno, se hizo una rectificación. Y como el auto va a ser para uso normal o casi ni normal porque va a ser prácticamente para pasear el auto, si no ves que la presentación de mi proyecto y las ideas que tengo con mi Fiat 147, te voy a estar dejando una etiqueta por acá arriba para que vayas a ver el video y te enteres un poco las ideas. Además, si te perdiste alguno de los videos de lo que fui subiendo el 147, puedes pasar a mirarlos en mi canal. Lo único que quizás haga sea alguna toqueteadita del carburador, pero para este auto no tengo ninguna idea fierrera más que ande bien y se desempeñe bien. Y para eso, algo de mantenimiento no le viene nada mal. Y bueno, y vemos hasta dónde llegamos. Arrancamos a trabajar. Muy bien, ya terminé de sacar entonces absolutamente todos los accesorios y lo que serían espárragos también. Ahora voy a arrancar a desarmar el cárter.
Bien, ahí ya saqué el cárter. Lo que voy a hacer es sacar la bomba. Lo que voy a estar haciendo ahora va a ser limpiar todo, lo voy a rociar con nafta y le voy a rociar ahí con la pistolita esa para limpiar todos esos componentes. Y lo mismo voy a hacer con el motor. Voy a estar limpiando el motor entonces también un poco con nafta para sacarle toda la mugre más gruesa posible. Y bueno, voy a arrancar a hacer eso primero. Aquí les quiero mostrar, tengo la tapa de cilindros toda rectificada. Bueno, lo que voy a hacer con el bloque entonces va a ser tratar de limpiarlo así todo por fuera, y por dentro voy a ver de limpiar y lo mejor posible todas las galerías, tanto de aceite como de agua. Vi unos cuantos videos de cómo limpiar el motor, las galerías y todo eso. Muchos hacían más o menos de la misma manera, diferían en algunas que otras cosas. De todos los videos que me miré, voy a tomar las decisiones que me parecen a mí más convenientes para realizar este trabajo con paciencia, y vamos a ir limpiando de forma muy cuidadosa todo el motor. Ya saqué la punta, así que ahora voy a arrancar por sacar las guías estas. Lo que voy a hacer es calzarle este tubo de 9 milímetros que entra justito en la guía. Voy a quitar la guía. ¿Vieron? Así sale re fácil. Entonces, de colocar el tubo adentro no abollo ni deformo la guía. Ahí salió el otro. Lo hago con la llave de presión porque si lo haría con la pico del oro yo tengo que hacer fuerza para agarrar, y por ahí se me puede desviar y puedo rayar la superficie plana del bloque. Entonces con esto yo no me concentro en agarrar la guía y simplemente me concentro en realizar el giro y levantar ese río. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll
see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go. Lo que voy a hacer ahora con una lija 400, voy a hacer despacito así con este lijador que es bien plano y sin apretar, sin hacer mucha fuerza. La idea es sacar toda esta mugrecita nomás. Bueno, ahí ya logré limpiar bien toda la superficie del plano del block. Ahora lo que voy a hacer es pasarle una lija a 600, después una 1000, 1500 y así despacito, como para ir dándole una mejor terminación, pero ya está bien limpia. Uno pasa el dedo así y no hay desnivel, así que bueno, tengo que corregir nomás la lija 400 esa con lijas de grano cada vez más fino, para terminar con este proceso de limpiar parte superior del block. Muy bien, ahí ya terminé de pasar hasta una lija 1500, así que ya terminé de limpiar toda la superficie del plano del block. Ahora lo que voy a hacer es pasarle una película de aceite para que no se oxide en el tiempo en que quede parado ahí, y le voy a colocar la tapa de cilindro para presentarlo nomás y ver cómo queda. Acted all alright, had no need to fight tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Muy bien gente, terminado el trabajo por hoy. Como vieron entonces, ya le hice una limpieza general a todo el block. Terminé de limpiar la superficie del plano donde se va la junta, porque tenía restos de la junta vieja, así que eso ya está. Lo que me resta por hacer es limpiar todas las galerías de aceite, la parte de acá abajo interna del block. Quiero limpiar también toda la galería de agua, que esas sí estaban llenas de óxido. La tapa simplemente la puse como para presentarlo nomás y ver cómo quedaba. Ahora la voy a sacar y la voy a guardar otra vez. Y por último, lo que también tengo ganas de hacer es, por supuesto, pintar todo el conjunto. Ya se me ocurrió de qué color lo voy a pintar. Eso lo verán después cuando arranque con el tema de la pintura. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, con un avance en el motor del auto. Espero les haya sido interesante, les haya gustado. Si es así, déjenme un like. No se olviden de compartirlo, suscribirte a mi canal si aún no estás suscrito. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.